Ahí está, ¿se la sabía usted que la Ciudad de México es la segunda urbe con mayor cantidad de museos en el continente americano? Es la tercera en el mundo, solo después de Londres. Así es, y qué mejor manera de celebrar el Día de los Museos que visitando los que tenemos aquí en nuestra ciudad. Por ello, le tenemos las recomendaciones para el fin de semana. Vamos a verlas. Mayo es el mes de los museos. Lo invitamos a festejar haciendo este sábado a un recorrido musical en el que habrá blues, jazz, rock y funk a las 18 y 19 horas en el Museo del Pulque. El Museo de Arte Popular inaugurará este sábado la exposición México Textil Sur-Sureste, que presentará 360 piezas de indumentaria de pueblos originarios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, entre otros, a las 12 horas. Y para los amantes de la fotografía y la bicicleta, se llevará a cabo un trueque en el Museo Archivo de Fotografía, donde podrá rodar una foto impresa de su autoría e intercambiarla con el tema La ciudad y la bicicleta, el sábado de 18 a 20 horas. El domingo a las 17 horas, el Coro Cuauhtémoc ofrecerá un concierto en el antiguo Palacio del Arzobispado, bajo la dirección del maestro Ángel Eduardo Yáñez Soto. Diviértase con mímica en el Museo de los Ferrocarrileros, con la obra de teatro Mimicadas, este sábado a las 18 horas. Si le gustan los mitos, leyendas y fiestas ancestrales, vaya el sábado al Museo Nacional de Antropología y sea testigo de narraciones extraordinarias, a las 19 horas. El Museo de la Ciudad de México despide a 2 exposiciones este domingo. Una caja oscura, con fotografías estenopeicas de Silvia González de León, y Tú de mí, yo de ti, una colectiva multidisciplinaria de mujeres artistas. Bellas Artes se une a la celebración de los museos, por lo que tendrá diversas actividades el sábado a partir de las 10 de la mañana. Cintia Carranza, 21 Noticias.